Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos gente de todos lados, así que hay que saludar de todos modos. Bienvenidos a la Comisión 32, Diseño y Economía. Hoy miércoles 31 de julio, en la Argentina, las 18 horas, las 6 p.m. Soy Roberto Céspedes del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo y les doy la bienvenida para contarles que esta comisión tiene publicaciones cuyos resultados de los diferentes proyectos de investigación continúan enriqueciendo la línea de investigación número 7, Diseño y Economía. Ahora pareciera que estamos en Londres, pero ya termina. Me había olvidado. Bueno, voy a mencionar solo algunos títulos de esta comisión. Por ejemplo, el 7.6, Unicornios, el 7.3, mejor espero el gong. Se necesita usuario con experiencia, UX, el diseño, la materialidad y la economía circular, Upcycling, el cuaderno 203, y así tantos otros. En esta comisión se presenta Diseño, lo nuevo sobre la disciplina del diseño, en el cuaderno 233, con los resultados del proyecto 7.12 del mismo nombre, coordinado por la doctora Jimena Alarcón Castro y un servidor, Roberto Céspedes. Jimena es de la Universidad de Bio Bio, pero se encuentra en este momento en Barcelona. ¿Querés saludarnos, Jimena? Sí, gracias Roberto. Estoy en Milán. Estoy en Ah, bueno. Milán. Sí, sí. Bueno, sí, agradecer a todos los autores por estar aquí esta noche, también a todos quienes contribuyeron para que este cuaderno sea posible y por supuesto agradecerte a ti Roberto y a la Universidad de Palermo por permitirnos realizar este maravilloso trabajo de colaboración entre distintas organizaciones para este número de la revista que es tan importante para la academia, para los centros tecnológicos, para todas las organizaciones. Muchas gracias al decano también, Óscar Echeverría, por promover este cuaderno y este Gracias, coloquio. Jimena. Bueno, Sí. el nombre el título del cuaderno es Diseño, con ese neografía que nos aventuramos a hacer, con una especie de hibridación entre la palabra diseño propiamente dicha y disciplina, y con la arroba, como una transgresión al lenguaje al que estamos acostumbrados en estos tiempos. Porque el diseño es una disciplina dinámica y en constante desarrollo, que abarca una amplia gama de campos. En las últimas décadas, el diseño ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por avances tecnológicos, cambios culturales, una creciente demanda de productos y servicios antes nunca vista. Todo esto sustentado por una mayor actividad académica realizada por investigadores y doctores en la disciplina. Este panorama cada vez más complejo supone un futuro de colaboración interdisciplinaria e hibridaciones de todo tipo. A medida que los problemas que enfrentamos se vuelven más complicados y multifacéticos, es fundamental que tanto diseñadores como investigadores del área trabajen en estrecha colaboración con expertos de otros campos, como el arte, la ciencia, la tecnología y la sociología, entre otras disciplinas. Esta colaboración puede ayudar a garantizar que el diseño no responda solamente a soluciones funcionales y estéticamente atractivas, sino también sostenibles, socialmente responsables, amigables con el medio ambiente, etc. La primera participación es la de Marcela Fiviani, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de las Artes en Argentina, con su artículo Del periodismo impreso al digital, nuevas posibilidades para la comunicación del diseño. Este artículo investiga la generación de noticias sobre diseño en la era de las redes sociales. Se indagan distintos autores que abordan el estudio de la comunicación y toman como casos a diversos proyectos de comunicación de diseño que resultan relevantes, con formatos como Instagram, Twitter, plataformas podcast, YouTube, Twitch o TikTok. Adelante, Marcela. Bueno, buenas tardes, gracias Roberto, gracias a la universidad y a todos por estar acá.
Bueno, yo tomé este tema porque me dedico a comunicar diseño desde hace ya 20 años. Tengo una revista de diseño independiente que se editó en papel durante 12 años y después en un momento surgieron las redes sociales, hubo que cambiar vertiginosamente la forma de comunicar. Entonces esta investigación fue un poco para entender en el contexto en el cual me estaba desarrollando profesionalmente y cómo se iba a resolver de acá en adelante la comunicación del diseño. Eh, en la investigación yo hablo de comunicación y no de periodismo, porque uno de los rasgos que identifiqué fue que ya no es solamente el periodismo especializado que puede hablar de diseño en las redes y en todos los formatos posibles, sino que también se sumaron otros emisores de mensajes relacionados con el diseño que pueden ser diseñadores, arquitectos, fanáticos del diseño y los famosos influencers que también se suman al periodismo especializado, también curadores y gente que no está académicamente formada como periodista, pero que sí a través del ejercicio continuo generan comunidades sólidas en la virtualidad. Después, en cuanto a la agenda de contenidos, también que se amplió muchísimo, que atraviesa las tendencias y se volvió global e instantánea la comunicación. Entonces, además de autores que abordan las formas de comunicación, como Néstor Sexe y Carlos Colari, también tomé algunos casos concretos de comunicación hoy en día en las redes. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente el caso de Design in Pijama, un formato de Chiara Alessi, una periodista que empezó en pandemia hablando en Twitter de todos los días un tweet sobre un objeto de diseño, y eso derivó en Instagram, en unos videos y después en un libro. Hay proyectos que nacieron como vivos en Instagram, después se transformaron en podcast, después pasaron a ser también algo impreso. Bueno, hay un montón de casos. Eh, También está el caso de las instituciones que se dedican al diseño, los archivos, los museos, que por ejemplo en el caso de la época de la pandemia, al verse cerrados y no poder atraer al público, tuvieron que emplear herramientas de comunicación a través de las redes principalmente, como en el caso de la Galería de Uffizi en Firenze, que empezaron a comunicar mucho en TikTok con formatos muy innovadores en su momento, y eso después en el momento de reabrirse el museo le generó una mayor cantidad de público joven que la galería no estaba teniendo. Eh, entonces, bueno, después también hablo de un caso, por ejemplo, que a mí me resultó muy relevante, la muestra retrospectiva de Enzo Mari, que también en el Museo de la Triennale en Milán, que acá tenemos una persona en Milán, eh, abrió la muestra y a los 2 días se decretó la pandemia, se decretó el cierre de todas las instituciones, entonces el museo salió a comunicar todo ese diseño que había en la muestra a través de las redes, con vivos, con entrevistas con el curador, con la gente que había estado involucrada en la muestra, después hizo un podcast, después se armaron una serie de publicaciones escritas, y cuando yo tuve la oportunidad de visitar en forma presencial la muestra, me di cuenta que no era tan interesante la muestra presencial, física, como todo lo que se había generado en cuanto al universo de comunicación de la muestra. Eh, entonces, bueno, un poco puedo concluir de que si bien la popularización de Internet, el uso de las redes, hace que la forma en que se emitan y se recepcionen los mensajes relacionados con el diseño sean muy vertiginosos, fluidos y constantes, no quiere decir que sean superfluos o que no tengan relevancia, ¿no? Y que estamos rodeados de información constante, y el hecho de que aparezca alguien que comunique diseño significa alguien en el que que es un referente y que podemos confiar para mantenernos como actualizados respecto a temas que nos interesan, y que, bueno, el rol del diseñador, del comunicador de diseño, periodista entre corchetes, sigue siendo relevante. Y bueno, ahí un poco concluyo que el rol del comunicador del diseño es de ser un puente, un facilitador, un transmisor de discursos, y también tiene que ser alguien que entretiene, porque hoy en día también la comunicación del diseño tiene que ser entretenida. Eh, y también, bueno, ahí como que el comunicador del diseño se tiene que hablar de su propia creatividad para poder navegar entre los distintos formatos, valerse de técnicas audiovisuales, de métodos discursivos como el storytelling, y también aprender a interactuar con el usuario, ¿no? Porque cuando uno en la prensa escrita
uno por ahí tenía las cartas de lectores o el diálogo, digamos, la comunicación real con el lector era mucho más alejada y ahora es totalmente online. Y bueno, y en base a esta investigación yo creo que fue como el inicio para seguir, para continuarla, porque me encuentro todo el tiempo con nuevas posibilidades para seguir investigando cómo sigue esto. Eh, y, sobre todo el tema de los tiempos que están tan alejados de digamos, del formato que yo venía en papel, donde, bueno, los tiempos eran mucho más lentos y por ahí también más de reflexión, pero hoy en día me parece que la comunicación del diseño tiene muchísimas posibilidades en cuanto a la información y también a la creatividad. Eh, es mucho más divertido y Marcela, más desafiante. Marcela, si Ya quisieras está, ir redondeando. ya está, ya está. Bueno, muchas gracias, Marcela. A Muy ustedes. interesante. Vamos a tener al final un rato como para poder conversar un poco entre los participantes. Quisiera pedirle a Lila, lo puse por el chat, pero no hubo novedad. Hay uno de los profesores que trajo, aportó, entre otros, a Marcela, que es el profesor Martín Isidoro, que está queriendo entrar y no puede. Posiblemente tenga el nombre de Juan Sin, pero bueno, a ver si le podemos dar entrada. Y ahora sí, te pido, Jimena, si querés presentar a Carla. Jimena. No estás muteada. Ahora, Perdón, ya. Bueno, ahora lo sí. típico, ¿no? Era para hacerlo como todos los años. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Carla Silva de CITIV, el Centro Tecnológico de Textil e Indumentaria de Portugal, que está ubicado en Vila de Famalicao. Ella tiene un artículo enviado junto a Daniel Mendana, Ágata Nolasco y Teresa Cirilo, también del cual soy coautora, y ese artículo se llama Tejiendo un futuro sostenible, avances de la industria textil en materiales y diseño ecológico. La industria textil, un sector clave de la economía global, enfrenta importantes desafíos para lograr la sostenibilidad a largo plazo debido a su impacto ambiental. Este artículo explora los problemas ambientales de la industria con el consumo excesivo de energía y las emisiones contaminantes, junto con su gran dependencia de recursos no sostenibles. Dejo con ustedes a Carla Silva. Adelante, Carla. Muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias Jimena y gracias a todos por la invitación. Que voy a intentar hablar castellano, espero que consigas entenderme. Y gracias. Pues es una realidad es que la industria textil, como todas muchas industrias también, enfrentan un grande desafío por los consumos excesivos de materiales, energía, agua. Y estamos viviendo un momento muy importante en la industria en que el diseño de los productos, los materiales, tiene un papel muy importante, porque la sustentabilidad se va a hacer con... No podemos contar con nuevos materiales, tenemos que volver a mirar los materiales que usábamos en el pasado, materiales renovables, que no conocemos desde siempre, pero que son los materiales que podemos utilizar sin comprometer el medio ambiente, porque son renovables, son de origen vegetal y si pueden, tienen un impacto muy inferior a los materiales de origen fósil. Lo problema que estamos atravesando es que estos materiales típicamente no tenían un papel, una performance tan interesante porque tiene algunas limitaciones. Por eso lo que estamos haciendo nosotros es intentar desarrollar alternativas, soluciones para dar la performance técnica y la resistencia a los materiales que tiene que tener. Y eso se hace mucho por diseño y por la combinación de diferentes tecnologías.
En particular, en este artículo, lo que habemos utilizado nosotros es una alternativa al cuero para recubrimiento que puede ser utilizado en mobiliario, pero también en en diversos productos que usan un material revestido y que habemos tentado cambiar lo polímero de origen sintética, de origen fósil, como el poliuretano, los acrilatos, por un biopolímero con la incorporación de residuos también que son resultantes de otras industrias que no la textil. Eso y el establecimiento de simbiosis industriales y parcerías con otras industrias también es muy importante para la industria textil, porque así conseguimos utilizar subproductos, residuos que no tenían aplicación y cambiar lo proceso para que podamos incorporarlos y desarrollar nuevos productos textiles. Por eso en este artículo en particular habemos explorado eso y habemos mostrado que es posible tener materiales con elevada calidad, con elevado desempeño técnico, que pueden tener lo mismo desempeño técnico que un material que es de origen fósil, pero sin los problemas de sustentabilidad que tienen estos materiales no renovables. Este material que habemos desarrollado nosotros no tiene liberación de microplásticos, puede ser reciclado en fin de vida, puede ser, es biodegradable, por eso tiene muchas más aplicaciones y sin comprometer lo medio ambiente. Por eso, este es un ejemplo. Estamos desarrollando también con Jimena otras aplicaciones y para nosotros esta colaboración con diseños es muy, con especialistas, con investigadores de área de diseño, es muy importante porque nosotros estamos mucho enfocados en materiales, desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos materiales, pero nos cambia muchas veces, no tenemos la visión también de estética y de qué podremos hacer nosotros. Por eso es un área que es muy importante para nosotros, es un área que estamos intentando crear también formación específica para el sector textil en Portugal, en ecodesign y ecoingeniería, para que las personas que hacen producto textil puedan incorporar herramientas y nuevos conceptos de design que así puedan desarrollar nuevos productos más sostenibles y que van de encuentro también a las preocupaciones de los nuevos consumidores, porque una de las cuestiones que tenemos siempre es que tenemos que disminuir el consumo y eso es una preocupación porque tenemos que tener productos también atractivos, pero con mucha mayor durabilidad y eso sí que implica cambiar muchas veces lo design también de los productos. Por eso en nuestro artículo es un poco eso que exploramos. Eso sería mi contribución. Espero que han entendido mi castellano, que no es muy bueno, perdona. Gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ti, Carla, se entendió perfectamente. Así es que Perfectamente. nada, felicitar el trabajo que hacen en CITEBE. Sé que tienen muchísimos proyectos, así lo mostraron en el evento impactante que hicieron en mayo en Porto y sin duda una contribución muy importante para todos, para el planeta entero, lo que están haciendo desde CITEBE. Así es que muchas felicitaciones y gracias por estar acá hoy por la presentación. Gracias. Bueno, me sumo al agradecimiento, Carla. Obviamente tu español fue muy claro, pero te cuento, y de paso te pregunto, que hemos tenido hasta ayer una comisión donde había muchos brasileños, que obviamente su idioma es el portugués, y lo hicieron en portugués, falando devagar, siempre le pedimos para que sea comprensible para todos, y entonces estamos acostumbrados al portugués
Y de hecho, en el doctorado y en las publicaciones habrán visto que todas tienen el triple idioma. Está en español, por supuesto, en portugués y en inglés, al menos los abstracts y el contenido dependiendo un poco del origen del investigador. Te pregunto, ya que estoy, porque tal vez quienes están presentes no lo tienen presente, eh, la diferencia en portugués sobre la palabra diseño y la palabra design que has repetido en varias ocasiones. Antes de que me contesten, le vuelvo a repetir a Lila, si me está escuchando, o a quien es el presentador, que estoy teniendo gente que me manda mensajes por WhatsApp diciendo que no está pudiendo entrar. Adelante, Carla, contanos, ¿qué diferencia hay entre diseño y design? Sí, que nosotros utilizamos mucho el término en inglés, design, porque diseño no es lo mismo que design para nosotros. Diseño es mucho más un diseño técnico, pero el design que tiene una carga de personalización que es mucho diferente. Pero no tenemos en portugués una palabra para describirlo como el design, porque tiene arte, tiene creatividad, que en principio el diseño es muy, para nosotros es muy técnico, muy algo más de ingeniería que de design, como lo Como si estaba fuera un dibujo comentando. técnico. Un Sí, dibujo técnico. dibujo técnico, eso, es un dibujo. Sí, Bueno, dibujo. Perfecto. Bueno, gracias, Carla. Jimena, si te parece, gracias. avanzamos Seguimos. por el Sí, número 2. sí. Muchas gracias, Carla, y gracias, Roberto. Vamos a continuar con Sergio Dávila y Ana Valdés y Carlos Hernández, de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco de México. En esta ocasión, Sergio Dávila nos presenta el artículo denominado Innovación Educativa, Colaboración Internacional en Investigación de Campo en Oaxaca, México. Este artículo presenta una innovación educativa que involucró la colaboración entre estudiantes de México y Estonia en una investigación de campo de talleres artesanales y artísticos en Oaxaca, México. Se estudia el potencial para aprender de artesanos de pueblos originarios, destacando la participación de alumnos de maestría de la Academia de Artes de Estonia. Se propone así una visión del futuro del diseño y sus modelos educativos, enfocados en un trabajo de campo con la colaboración intercultural y el empoderamiento de artesanos y alumnos. Gracias, Sergio, te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes a todos, a Buenas. todos y a todas. Entonces, este trabajo, como amablemente nos empieza a comunicar Jimena, tiene el interés de hablar de este trabajo de campo que es tan importante para la disciplina del diseño, ¿no? Entonces, em, constantemente invitamos a nuestros alumnos a salir de las aulas, ya sea para investigar a los usuarios, para platicar con ellos, para ir a investigar sobre nuevas tecnologías, materiales, etcétera. Entonces, en este caso, quisimos hacer un trabajo de campo más amplio y organizarlo en conjunto con nuestros amigos de Estonia que nos visitaron. Inspirados por esta idea que empezamos a dialogar entre unos colegas, profesores también de la Academia de Arte de Estonia y yo, bueno, y el equipo que estamos presentando, Ana Valeria, Carlos, Enrique y yo, en donde analizábamos este concepto de los dark kitchens, ¿no? Esta idea de que los restaurantes pueden distribuir su cocina en diferentes lugares que no están oficialmente como cocinas y que a partir de esas cocinas oscuras se hace un restaurante mucho más enriquecido, ¿no? Entonces dijimos, pues, ¿qué pasa si nuestra aula de diseño la enriquecemos con otras aulas alrededor y nos hacemos un viaje a Oaxaca, en donde la cultura del el arte y el oficio está en ebullición, ¿no? Y sigue hoy en día, más allá de los 600 años que ha estado en ebullición en esa zona, y lo enriquecemos con una mirada también a través de los ojos de nuestros compañeros extranjeros, ¿no? Entonces fuimos un grupo de 30 alumnos mexicanos y 10 alumnos de maestría de Estonia,
junto con 5 facilitadores, ¿no? Nos llamo a los profesores facilitadores porque únicamente curábamos un poquito el conocimiento y hacíamos que los demás participaran de él, ¿no? Entonces fuimos a visitar talleres de barro negro, talleres de alebrijes, ¿no? Esta combinación que se hace de animales en el tallado de la madera, talleres de textiles, en fin, muchos talleres que vienen ilustrados en el artículo, cual los invito ahí a revisar, en donde nos enseñaban pues, técnicas ancestrales, ¿no? Algunos de ellos tienen técnicas, por ejemplo, para hacer un comal de tortilla, es una técnica que se ha desarrollado por los 600 años que han estado en esa comunidad y que poco a poco han encontrado la manera de perfeccionar cómo hacer un comal para las tortillas, ¿no? Entonces compartieron esta experiencia con los alumnos obviamente muy interesados en revisar qué es lo que se hace. Los alumnos de Estonia fueron invitados a ir a recoger el barro de una de las montañas de cerca y a partir de recoger el barro, de hacerlo de la manera que lo hace la gente en ese lugar, con la devoción que se tiene hacia pedirle a la montaña que se pueda sustraer un poco de su material para convertirlo en estos utensilios diarios, pues fue una manera que no se hace, ¿no? En este país que la única industria que tiene es la industria digital, ¿no? Entonces fue una manera muy interesante de traer este conocimiento al aula, siguiendo esa idea de la taxonomía de Bloom, en donde pues no nada más es un conocimiento hablado y un conocimiento que se le hace exámenes a los alumnos, sino un conocimiento que se practica, ¿no? Que se incorpora en esa idea del embodiment, ¿no? Incorporar el conocimiento y vivirlo a través de lo performativo. Entonces, bueno, pues quedamos entonces compartiendo este artículo como los curadores de este contenido, em, invitando también a que siempre se le dé esta agencia a los alumnos, se empodere a que ellos decidan también hacia dónde quieren llevar su conocimiento, cómo quieren profundizar en él, qué talleres les gustaría visitar y que ellos a través de esta agencia puedan también ser los gestores de su propio conocimiento, ¿no? Darles esa independencia. Con todo esto, pues queremos hacer una invitación a nuevas formas de hacer innovación educativa, ¿no? Saliéndonos de los 4 muros de nuestras aulas y, bueno, pues compartiendo la experiencia entre diferentes países, diferentes localidades, diferentes saberes y bueno, pues quedamos abiertos a sus comentarios, sus compartires y sus saberes también que nos puedan compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Muy interesante esta diversidad geográfica y me imagino cultural. Así que te vamos a hacer preguntas, bueno, como a todos al final, porque a mí en lo particular me causa mucha curiosidad esto, cómo trabaja acá estas culturas tan diversas. Así que muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Bueno, y nos Gracias vamos nuevamente. a... Perdón, Sí, un segundito, sí, Jimena. Solamente sí. aclarar que también para hacer preguntas tenemos el canal del chat que todos Ujú, tienen acceso y entonces podemos hacerlas allí y luego a través de la moderación podemos repetirlo puntualmente. ujú. Habría que poner a quién está dirigida, si les parece, y hacer la pregunta. Entonces ahora sí, Jimena, si te parece, seguimos. Muy bien. Sí, muchas gracias. Nos venimos a Italia con Eric Sirabeña de Alma Mater Universidad de Bolonia, que ha enviado un trabajo junto a Davide Pleto y Verónica Passini. Y en su escrito desarrollan la temática que tiene relación con métodos y herramientas para la industria del envasado, el papel mediador y facilitador del diseño en el fomento de la innovación en contextos complejos. El envase es un artefacto complejo, es un objeto de uso, a la vez que un dispositivo de comunicación. Se ha convertido en una interfaz para el consumo y en un importante elemento mediador que activa procesos de contacto entre diferentes actores y contextos. Dada la naturaleza polifacética del objeto y la complejidad de su cadena de suministro, la innovación en packaging concierne no solo a la dimensión productiva y tecnológica del contenedor, sino también a las necesidades del producto, los diferentes requisitos de los actores de la cadena de suministro, las expectativas de los usuarios y más en general, las responsabilidades para con la sociedad,
y el medio ambiente. Eric, es tu turno y muchas gracias por estar acá para presentarnos en más extenso el trabajo. Muchas gracias, Jimena, por la presentación y muchas gracias también por la invitación a participar de este proyecto editorial Coral, muy, muy interesante. Efectivamente, como ya Jimena presentó, el trabajo que escribimos, que presentamos con mis colegas David Epleto y Verónica Pacini, tiene que ver con el mundo, el sector de los envases, pero lo enfrentamos desde un punto de vista un poco distinto, en el sentido que no lo enfrentamos desde el diseño de los envases, sino el diseño de herramientas y métodos para innovar los envases. El tema es que nos gustaba presentar esta reflexión en torno como al metadiseño o digamos al diseño que diseña herramientas para diseñar, ¿no? Entonces, en este sentido, y el objetivo de nuestro artículo es efectivamente destacar el papel del diseño como en el fomento sí de la innovación, pero no solo a través de proyectos para mejorar los envases como objetos de uso y como dispositivo de comunicación, como adelantó Jimena antes, sino también como agente mediador. De hecho, ya también escuché la palabra mediación antes en una de las presentaciones que ya se dieron antes de la mía, el rol mediador y de facilitador de procesos complejos. Esto a través, como decía, de la creación de métodos y herramientas específicos para orientar las elecciones de diseño de empresas y diseñadores. Y esta reflexión se lleva a cabo a través del análisis en particular de un proyecto que desarrollamos como centro de investigación Observatorio Innovación en Packaging, que es el Observatorio de Innovación en Envases, que se creó en 2019 en la Unidad de Diseño Avanzado de la Universidad de Bolonia, donde ahora trabajo. Y como Observatorio Innovación en Packaging desarrollamos proyectos de investigación tanto para empresas, pero también para organizaciones, consorcios y asociaciones. Y en este caso, entre las colaboraciones más recientes que desarrollamos como observatorio, trabajamos con uno de los actores relevantes del sector de envases y embalajes en Italia, que es el CONAI. Se llama CONAI el Consorcio Nazionale Imballaggi, el consorcio italiano de los envases y embalajes, que en el fondo es un consorcio sin fines de lucro creado por una ley en 1997 para alcanzar los objetivos de recuperación y reciclaje de los desechos de envases. Y en el marco del programa, el que se llama Pensar el Futuro de CONAI, de este consorcio, a través del cual el consorcio mismo pretende promover una cultura de prevención con una orientación hacia el diseño circular en la industria de los envases, como observatorio recibimos el encargo de elaborar un manual de diseño, un conjunto de recomendaciones, de lineamientos para facilitar el reciclado de los envases, pero en particular los de acero, porque en realidad es un proyecto más complejo donde otras universidades están desarrollando manuales de diseño para las distintas cadenas de suministro de distintos materiales. Entonces a nosotros nos tocó específicamente tratar los envases de acero. Y el tema es que este manual de diseño para facilitar el reciclado de los envases, eh, la idea es facilitar en el fondo, o sea, diseñar envases teniendo en cuenta desde la concepción mismas de los contenedores el aspecto de la gestión del fin de vida, ¿no? Del final de su vida, la gestión del final de su vida útil. Y estas recomendaciones se elaboraron siguiendo un programa de trabajo en dos fases. La primera fase se dedicó a actividades de escritorio, las típicas de desk research, con una investigación y análisis de la documentación pertinente sobre el sector de los envases de acero, esto para un análisis cualitativo del tema. La segunda, que fue la fase más interesante, fue una fase de actividades en terreno. Esto fue con una investigación de campo y visitas a los principales protagonistas de la cadena de suministro. De hecho, fuimos a las plantas de producción y reciclaje del acero para observar directamente los procesos y recopilamos también la información directamente desde las partes interesadas que están involucradas justamente en este proceso.
Y en el fondo, un poco a modo de conclusión, lo interesante es que a través de la creación de este manual de diseño nos fue posible, por una parte, comprender la complejidad de un sector, o sea, confirmar en realidad, porque ya la conocíamos, pero confirmamos la complejidad de un sector particularmente articulado y con múltiples actores como el de los envases, y por otra parte, favorecer los procesos de colaboración en su interior, porque de hecho nos dimos cuenta que falta dentro de este sector tan complejo una comunicación, un intercambio entre los distintos actores. Entonces, de esta manera pudimos responder de forma sistémica a las necesidades tanto de los usuarios finales como de los actores de la cadena de suministro, considerando también las limitaciones los vínculos de la producción, las tendencias dinámicas del mercado, el potencial de las tecnologías emergentes, las demandas sociales y también los imperativos definidos por la sostenibilidad y la circularidad. Ahora, según la perspectiva del diseño avanzado, las recomendaciones elaboradas constituyen, como ya les adelantaba, una herramienta diseñada para diseñar, siguiendo una lógica anticipatoria, de hecho, ¿no? Y se puede considerar como un dispositivo de metadiseño y como decía, la idea es fomentar la innovación en clave, digamos, sistémica, anticipatoria, colaborativa. Y esto es un poco como la característica. Y esto, digamos, la idea que de esta manera no solamente diseñamos y resolvemos problemas diseñando envases, como decía, sino que intentamos resolver problemas y ayudamos a las personas, a empresas y diseñadores a resolver ellos mismos estos problemas. Y esto nos da cuenta, efectivamente, nos dio cuenta que la elaboración participativa de estas recomendaciones pueden ofrecer efectivamente una oportunidad de, como decía, de intercambio, de colaboración entre los distintos actores que intervienen en la cadena de diseño y producción. Y esto permite efectivamente una mejor interpretación, además de armonización de los objetivos y expectativas de todas las partes interesadas. Y nada, concluir solamente diciendo que en el fondo este planteamiento nos pareció, digamos, crucial para afrontar no solamente los problemas del mercado como tal, sino también afrontar los retos actuales y futuros relacionados con la gestión responsable de los recursos y la sostenibilidad medioambiental. Obviamente, si tienen preguntas después, estaré más que feliz de contestar y profundizar aspectos que les puedan interesar. Muchas gracias, Eric, muy interesante. Yo sé que estás hace años trabajando el tema de envases, así que me imagino que esto es una etapa aún más avanzada de todo lo que has venido haciendo por tantos años. Así que Muy bien. muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Jimena. Agradecido también, Eric, y a todos. Hasta el momento nos están dando poco trabajo, Jimena. Están cumpliendo los tiempos de manera excelente, de modo que no hay que marcarle a Sí, nadie que el tiempo se va terminando. Alguna sí. cosa que voy empezando a vislumbrar, yo creo que fundamentalmente los investigadores de origen europeo están haciendo un desarrollo muy interesante de lo que sería una actividad proyectual, ¿no es cierto? Una investigación de tipo proyectual, volcando a la profesión del diseño todo su reflexión, diríamos. Entonces, me gustaría dejarlo como pregunta, eh, si se lo plantean como pregunta abierta a todos los que quieran participar, eh, la tensión entre la investigación académica propiamente dicha, que apunta a la disciplina, por eso se acuerdan el título de nuestro libro, y la investigación proyectual o la investigación más que apunta a la profesión del diseño como tensión, ¿no? Armarlo como dilema y explicarnos eso. Bien, mientras tanto, a continuación escucharemos a Mariela Palleras. Mariela Palleras es de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y su artículo se llama ¿A quién dejamos afuera? El rol visualizador del diseño web. Esta participación tiene como objeto identificar el lugar del diseño gráfico en la creación de sitios web inclusivos y accesibles para el mayor número de personas. Todo esto bajo una mirada interseccional, haciendo foco en los sitios estatales. El concepto de interseccionalidad se definirá a fin de crear categorías jurídicas concretas para enfrentar discriminaciones múltiples y en distintos niveles. Es una invitación a reflexionar
sobre el diseño web como práctica social en este tiempo y desde este lugar. Adelante, Mariela. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco la posibilidad y la invitación. Me siento muy honrada de ser parte del coloquio. Y sí, tal como decía Roberto, la problemática es la relación entre el diseño y la inclusión web, desde teniendo en cuenta que la inequidad o las opresiones se van solapando generando capas. El tema en Internet, la inclusión web permite que cada persona, más allá de su situación personal, de sus posibilidades físicas, de su contexto, pueda ejercer el derecho a estar informada, estudiar, hacer un trámite, comunicarse, etc. Para poder hacer un sitio accesible, los diseñadores y diseñadoras nos basamos y validamos los diferentes productos digitales según las directrices establecidas por el W3C, que es el consorcio internacional que está creado desde el 94 y que es el organismo estandarizador de Internet que permite crear sitios y que funcionen para todas las personas independientemente de tecnología, dispositivos, idioma, ubicación, capacidad. Esto implica, por ejemplo, estudiar el contraste del color del texto en relación al fondo y el tamaño del cuerpo tipográfico para que garanticen la legibilidad, o pensar el tamaño y el espacio de separación, por ejemplo, entre los botones para que puedan ser presionados por todos los dedos en un celular. Desde ya, la validación del código web, del lenguaje HTML, para que pueda ser interpretado por los lectores de voz que usan las personas ciegas. Entonces, la idea de esta presentación es sumar otras posiciones, además del chequeo y la validación de las pautas propuestas por el W3C, es reflexionar sobre el diseño web como una práctica social desde este tiempo y en este lugar. Yo hago foco en los sitios públicos argentinos y tomo como punto de partida la sanción en el año 2010 de la Ley de Accesibilidad Web. Esta ley promueve el acceso a la información pública para los sitios estatales que debemos cumplir determinadas pautas dictadas por el W3C y reguladas por la autoridad local, que es el ONTI. Considero que este fue un punto de inflexión en el campo del diseño web argentino porque posiciona a las y los diseñadores en un lugar diferente. Que un sitio valide, según las directivas del W3C, nos asegura que cualquier persona en Argentina Gobar, por ejemplo, el portal del Estado Nacional, pueda sacar el subsidio del gas, o que en un sitio de un municipio una persona pueda inscribir a su hijo o hija en la escuela, entre miles de acciones posibles. Yo considero que el camino hacia el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad Web dio un lugar al diseño gráfico de responsabilidad en la democratización del soporte web, porque empezamos a pensar en las personas usuarias. El diseño debía adaptarse para alcanzar al mayor número de personas posibles, y ese camino de formación de los y las profesionales en la temática de accesibilidad permitió además replantear el concepto de inclusión web, tomándolo como un factor dinámico en líneas con los avances tecnológicos y en especial con los cambios sociales. Si bien falta mucho para el cumplimiento efectivo, desde hace varias décadas se promulgaron leyes o implementaron políticas públicas que fueron dando respuesta a necesidades sociales, culturales, políticas en torno a la inclusión social en materia de discapacidad, género y educación y tecnología también. Y considero que con el resquebrajamiento de esos grandes relatos surgen nuevas problemáticas, hay nuevas realidades que necesitan ser percibidas y representadas, y se requiere entonces desnaturalizar el discurso, ampliar la mirada. En Argentina hay muchos factores que determinan el acceso a la web, como el económico, costo de dispositivos, de conectividad, el factor geográfico. Hay muchas regiones del país que no tienen acceso a Internet o que la velocidad de conexión es deficiente. Y también está lo que llamamos saberes de uso. El uso frecuente de la web genera lógicas y convenciones
No hay nada natural en la interpretación. La interfaz web con cualquier otro lenguaje requiere tiempo, práctica, está en constante cambio. Entonces, pensando en el diseño de interfaz hoy, podemos preguntarnos entonces cómo diseñar el icono de una familia hoy, o cómo pensar el uso del color o la tipografía para no perpetuar estereotipos. La propuesta es desnaturalizar, repensar el uso de recursos tomados como soluciones prediseñadas, supuestamente efectivas y universales en la web, y pensar es universales para quién, cuestionar el sujeto del usuario modelo. Y la idea es tomar el diseño como un campo de acción en la construcción de sentidos, vincularnos con la región, con el país, repensarnos colectivamente bajo una ética social o fusionarnos con otras áreas, vincularnos con las realidades, con las desigualdades, con las diversidades del público usuario y estar a la altura sobre todo de los cambios sociales para entender que nuestro rol en el desarrollo de sitios web, cuál es nuestro rol para la inclusión de personas, más allá del resultado óptimo de los validadores de accesibilidad. La idea es seguir estudiando procesos de innovación, de estrategias o modalidades evaluativas a los que debe someterse nuestro trabajo para garantizar el acceso equitativo, la igualdad de oportunidades y hacernos cargo de qué elegimos, qué mostramos, cómo lo hacemos y a quién podemos estar dejando fuera de nuestros diseños. Muchas gracias, Mariela. Muy interesante. Y aquí aparece un poco lo que yo venía pidiendo. Un poco esto es Universidad de Buenos Aires, seguramente, ¿no? Empiezan transversalidades con la cultura, con la sociedad, ¿no? Y aparecen entonces temáticas que generan sus propios dilemas. Vamos a hablar seguramente de esto hacia el final. Jimena, si querés seguir avanzando, te toca Sí. invitar a vos esta vez. Me toca presentar a Claudia Sánchez Orozco de la Universidad Complutense de Madrid, España, que nos va a presentar un trabajo de su autoría que se denomina Diseño y Fragmentación. El modo en que pensamos los diseñadores determina qué aspectos de la realidad captamos para integrarlos a nuestras nociones previas y alimentar así nuestro modelo de pensamiento y nuestra disciplina. De manera que las ideas que ya están en nuestro pensamiento son las que constituyen la base o el punto de partida para diseñar. Sin embargo, todas aquellas ideas o aspectos de la realidad que descartamos consciente o inconscientemente por no considerarlos significativos no serán tomados en cuenta. Esta investigación examina la fragmentación, la reducción y la simplificación como el modelo de pensamiento predominante y su impacto en el diseño. Claudia, muchas gracias por estar acá. Adelante. Una vez más, muchísimas gracias Jimena y Roberto y a todos los que asisten por su su organización en la edición. Y bueno, para mí es un placer estar aquí, haber colaborado en él. Bueno, primero quisiera comentar que esta investigación está basado en una línea de investigación mayor que se llama Sistemas, Diseño y Desarrollo Sostenible y que tiene a su vez otra pequeña línea, ¿no? Otra rama en donde plasmo mi interés por el estudio de cambios de paradigmas y sobre todo la dinámica del diseño en sistemas complejos. En este caso, parte del interés de poder alimentar el modelo del metasistema y sobre todo por entender cuáles son aquellos sistemas a los que el diseño está interconectado. En este caso, hablando específicamente de este gran sistema económico que tiene y ha tenido diferentes acepciones a lo largo de la historia y que está realmente afectado por lo que podemos entender por la fragmentación. Me voy a permitir leer un poco algo que he preparado. La fragmentación ha tenido consecuencias en todos los niveles de la realidad. Un ejemplo de esto es que las problemáticas socioecológicas contemporáneas
tienen su origen en la disociación de la economía de la naturaleza que operaba hasta el siglo XVIII, en disciplinas que actualmente conocemos como economía y ecología. En aquel entonces, la llamada economía de la naturaleza extendía su objeto de estudio a toda la biosfera y sus recursos. Sin embargo, esta noción se truncó al desplazarse la aplicación de la idea original de sistema económico hacia el ámbito del valor monetario hasta que se produjo la ruptura total de las conexiones originales. Este desplazamiento conceptual se apoyó en una visión del mundo aún vigente en este siglo XVIII, que consideraba que el planeta y todos los recursos naturales estaban sujetos a generación y crecimiento ilimitados. Sin embargo, a principios del siglo XIX, las ciencias modernas habían ya desautorizado la idea del crecimiento de la Tierra, de los minerales y de todo lo que ahora entendemos como elementos no renovables, lo que supuso la inevitable aceptación de que el crecimiento de la población, la producción y el consumo resultaba inviable a largo plazo si la Tierra no crecía. Particularmente me parece interesante que si eso desde el siglo XIX los científicos lo tenían claro, muchas personas actualmente sigan sin tenerlo claro. De ahí que para los economistas clásicos, el planeta se convirtiera en un componente cada vez más incómodo que acabaría por frenar su propósito, el crecimiento económico. De esta manera, y durante los siglos XIX y XX, la economía paulatinamente excluyó de su campo de estudio la base de recursos naturales y los bienes comunes para consolidar su reflexión en el reducido y abstracto universo de los valores monetarios y su crecimiento infinito. Es aquí donde gran parte del razonamiento económico se mantuvo instalado hasta que a finales del siglo XIX las demandas sociales e institucionales dieron origen a nuevas disciplinas como la economía ambiental y la economía ecológica, que emergieron de diferentes modos de reconexión entre la economía y la ecología ante la evidencia de problemas ecológicos, sociales y económicos complejos que además vivimos hasta nuestros días. A estas propuestas se incorporaron líneas de trabajo como la ecología industrial, que además lo hemos visto ya en algunos de los proyectos que han presentado ahora mismo, que sirvió como punto de encuentro transdisciplinar que conecte el diseño, la ingeniería, la economía y la ecología. Posteriormente, durante las primeras décadas del siglo XXI, estas ideas y principios se han integrado en modelos, estrategias y marcos teóricos de diseño como el cradle to cradle, biomimicry, el metasistema, el diseño regenerativo o el life-centered design, entre otros. Las propuestas transdisciplinares de las últimas décadas reflejan la importancia de la integración de la ciencia y el diseño en la construcción del conocimiento. Estos planteamientos muestran los avances hacia la reconexión de la diversidad de la ciencia y la reintegración de la economía de la naturaleza como gestora de los bienes comunes y limitados. Actualmente, el diseño opera en al menos 3 conjuntos de ideas de economía. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que tener bastante presente. Por un lado, está inmerso en la noción de economía neoclásica, establecida desde principios del siglo XX, cuyo fin último es el crecimiento ilimitado del valor monetario. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que si hablamos de un presupuesto o hablamos de economía o que la economía no nos permite desarrollar un proyecto, es porque estamos hablando precisamente de que está sujeto a nuestro proyecto de diseño solamente ese valor monetario. En este enfoque, la cultura del comprar, tirar, comprar se ha visto favorecida e incluso fomentada por los patrones de diseño, producción, consumo y desecho como base del sistema económico predominante. Por otro lado, nos encontramos con la economía ambiental y la economía ecológica, que nacieron como reconexiones entre la economía y la ecología. A estas perspectivas se han incorporado iniciativas transversales como la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, han surgido nuevas aproximaciones de reconexión entre la economía y la ecología, como el Donut Economics, y se han establecido planes de acción y marcos de trabajo transdisciplinarios, especialmente en Europa, como la economía circular, que ya como hemos visto, varios de los participantes lo han mencionado también, el Pacto Verde Europeo,
o la nueva Bauhaus europea, en los cuales el diseño juega un papel relevante. No obstante, Claudia, si sí, voy quisieras ir cerrando. redondeando. Sí, no obstante, por conveniencia, costumbre o desconocimiento, los diseñadores hemos adoptado indistintamente una varias de las nociones de economía para establecer conexiones con la dimensión económica de la realidad en la que operamos. Sin embargo, de nuestras decisiones emergen consecuencias y que requieren que nosotros podemos hacer un cambio de nuestros paradigmas. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudia, excelente trabajo. Como todos, yo creo que estos trabajos nos invitan a leer el artículo completo, porque son artículos con muchísimo espesor académico, teórico, que necesitan ser leídos con atención. Y justamente el tema que sigue tiene mucho que ver con lo que mencionás respecto a la economía. Tiene que ver con, de algún modo, el diseño con la perspectiva del valor agregado. Se trata de el escrito presentado por Edison Viera Alulema de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Ese artículo se titula La cultura del diseño, un circuito en permanente transformación. El estudio pretende identificar las principales líneas de conexión del diseño con el sector industrial en la performance empresarial, como una herramienta competitiva a través del valor agregado, y de esta manera construir límites en ecosistemas de producción mediante la búsqueda de respuestas a ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Se debate aquí sobre la conceptualización del diseño local y su correlación con el producto, la economía, la producción y la sociedad para crear un campo desde donde mirar al diseño. Adelante, Edison. Buenas tardes con todos los amigos, todas las amigas aquí presentes. Sí, un poco recogiendo todo, creo que al final es bueno. Carla nos hablaba de la diferencia del término diseño. Nos decía que design, diseño, diseñare, son términos que se van entendiendo desde el diseño y ahí no hay un acuerdo, una realidad absoluta, ¿no? La investigación que se trabaja, que yo la he hecho, es producto de un reflexionar acerca de que no es lo mismo diseñar en el Ecuador que diseñar en la Argentina o diseñar en España o diseñar en Italia. No es lo mismo producir en cualquiera de los países por diferentes circunstancias en donde nosotros encontramos bastantes brechas. Ahora, ¿por dónde va la investigación? Les cuento el antecedente del por qué fue. Digamos que una de las especialidades que manejo es el tema del calzado. Entonces, Ecuador, a nivel sudamericano, es el número 2, el número 3 en producción de calzado. La producción de calzado de Ecuador es alrededor de 40 millones de pares de zapatos, cuando el número 1 es China, que produce 12.500 millones de pares de zapatos. Y si lo comparamos, por ejemplo, con México, que está pasado a los 400 millones de pares de zapatos, hubieron fases para entender qué es lo que está pasando. Por eso poníamos ahí de qué se hace y cómo se hace. Tuve la oportunidad de viajar a México, a Guanajuato, y entonces la diferencia que encontré entre una de las tantas era que las empresas allá en México trabajan con diseño. Entonces ellos en este momento están ya trabajando sobre la producción del año 2025, fines del 2025 y capaz que el 2026. En tanto a lo que ustedes han dicho mucho sobre el tema de procesos de producción, sobre el tema de materiales, sobre la sostenibilidad. Y entonces ahí me vino una idea de cómo el diseño, bajo qué concepto el diseño puede ayudar. Y claro, ahí nosotros vamos a encontrar dos reflexiones que a mí me han servido mucho. La una es de Julier, que propone la cultura del diseño. Y claro, la otra desde mi conocimiento del ingeniero, porque yo soy ingeniero mecánico de profesión, es la cultura de la producción industrial. ¿Cuánto el diseño en la producción industrial influye o no?
haciendo fases de investigación, nosotros aquí en la provincia donde yo vivo y en el cantón Ambato, se produce el 80% de los pares de zapatos del Ecuador, es decir, alrededor de 32 millones de pares de zapatos. Son alrededor de 3.000 empresas, el 97% son pymes, el 2% son, son pequeñas, el 2% son medianas y el 1% son grandes empresas. Entonces, igual, haciendo la misma revisión en investigación, encontramos que las empresas grandes con las empresas pequeñas lo que tienen son departamentos de diseño. Ahora, la pregunta es, nosotros como Ecuador tenemos una historia arraigada de producción de calzado desde la época colonial, los 1824, donde aquí en esta provincia se demuestra que hubieron zapateros, por ejemplo, y curtidores. Luego de eso nos hemos ido transformando en algo, digamos, industrial alrededor de una copia. Acercarnos a las exposiciones de calzado de diferentes lugares del mundo y buscar algún diseño que se acomode a. Ahora, si nosotros vamos comparando la información que les presento, nosotros versus los vecinos Perú y Colombia, tenemos más exportación, pero resulta que la diferencia está en el precio. Mientras nosotros vendemos o exportamos en alrededor de $3 el par de zapatos, tanto los vecinos peruanos como los colombianos tienen un promedio de 11 y $11. Haciendo la misma investigación, el tema es diseño. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho en la investigación? En la investigación nosotros tomamos como partida un pensamiento, un argumento de Jürgen Habermas que dice, ¿sirve el diseño elaborado localmente para fortalecer la autonomía? Y bajo ese principio hemos buscado, como nos proponía Claudia, el tema de economía. A ver, se supone que tenemos que trabajar con la economía para que esto pueda funcionar. La economía que propone Guerefi y Belko está alrededor de cómo se desarrollan las empresas que están cercanas. Ahora, el diseño, por otro lado, también tiene la agregación de valor. Entonces tenemos nosotros aquí en la provincia del Tungurahua, tenemos alrededor de 2.500 empresas que están dedicadas al calzado y que podemos mejorarles por este tema de agregar valor y por cercanía bajo condiciones de lo que Gino Finicio dice la cuadratura del círculo. Es decir, a una empresa cuadrada por sus valores y sus principios, ingresarle al diseño y la cultura del diseño como algo dinámico. Se trabajó básicamente sobre 3 conceptos para llegar a una cultura del diseño que va a ir cambiando. La primera es el valor agregado, la curva del valor agregado que se encuentra en el libro de cadenas globales de valor que se propone por Guerefi. Y ahí hay la concepción del prediseño, la preproducción, la postproducción, y el diseño se encuentra en la preproducción como un intangible. Entonces, en la producción nosotros tenemos lo intangible, lo tangible y lo sostenible, que es lo que nosotros estamos ingresando en este sistema. Por otro lado, se tomó el concepto de Porter y sus cadenas de valor que fueron adaptadas para que tengamos las mismas actividades primarias, pero dado el valor agregado o la utilidad que propone Porter a partir de el diseño en cómo aporta en todas las fases, en las actividades primarias y las complementarias. Luego de eso se encontró en el círculo de la cultura del diseño propuesto por Julier, alrededor de que el diseño no tenía identidad, no tiene tendencia, es limitado, lo mismo en la producción, con competencia por precio. En el consumo, aquí se consume internamente casi. ¿Y cómo encontramos esto? Que propusimos un circuito de cultura del diseño, porque la cultura de diseño, a decir de Julier, no es ni homogénea ni homogeneizante. Entonces, ¿qué se necesita en los procesos? Codificar y decodificar. Entonces, nosotros hemos tomado como en la investigación el codificar y decodificar desde la proveeduría. La proveeduría que le genera ideas, las ideas que le genera conceptos,
los conceptos que les llevan a la producción de un producto. Este producto tiene un proceso que va a un sistema de distribución, que este sistema de distribución se va al mercado. Este mercado es parte de un consumo y este consumo tiene que necesariamente en lo sustentable ser parte de acciones sustentables. Este círculo se va cerrando cada vez por medio de una decodificación de todo el circuito y otra vez volverlo a codificar con las mejoras que el diseño lo podría hacer a partir de un pensamiento de qué se hace, cómo se hace, para quién se hace y cómo podemos nosotros ir pensando en la sustentabilidad y nuestro planeta. Básicamente por ahí está la investigación, Roberto y Jimena. Muchas gracias, Edison. Excelente manejo del tiempo. Justo estaba por aparecer para decir redondear cuando decidiste cerrarlo, así que excelente. Me parece que hay mucho por decir, tenemos todavía muchas cosas dando vueltas, sobre todo teniendo tanta gente de Italia y hablando de diseño de calzado, me parece que tiene mucho para decir en contraste con lo que acabas de comentar sobre la producción del Ecuador. Me gustaría luego también escucharlo. Si te parece, Jimena, vamos nuevamente ahora, sería al número 5, con tu presentación de Andrea Llorens. Sí, vamos a presentar a Andrea Llorens de la Universidad del Biobío de Chile. Bienvenida, Andrea. El artículo de Andrea se denomina Alfabetización Digital y Formaciones Tecnológicas, consecuencia del confinamiento por COVID-19, desarrollo de las aulas virtuales y sus impactos en las prácticas y procesos de aprendizaje. La pandemia de COVID-19 transformó significativamente las actividades de la sociedad, impactando especial y profundamente en la educación, al requerir implementar un cambio hacia la enseñanza a distancia en formato virtual, apoyada por tecnologías digitales. Los estudios debieron adaptarse al aprendizaje en línea, implicando poner en funcionamiento todas sus estrategias cognitivas y motivacionales para autorregular su desempeño eficazmente. Se analizará el nivel de alfabetización digital y la adaptación a las tecnologías de la información y comunicación experimentada por los estudiantes en este nuevo entorno de aprendizaje, el aula virtual, producto del confinamiento. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. La verdad es que quería contarles sobre mi aporte para esta revista. Y bueno, ya Jimena adelantó un poquito de qué se trata. Y principalmente quería comentarles que, bueno, el COVID a todos nos impactó de una u otra manera en nuestras actividades, ¿cierto? Y una de las actividades que más se vio afectada fue la educación, ya que el COVID aparece abruptamente, ¿cierto? En todo el mundo, cuando ya muchas clases ya estaban por partir, como en el caso de nuestro país, y, y bueno, hubo que hacer una reestructuración, ¿cierto? Un rediseño de cómo implementar estas aulas que ahora iban a ser de manera remota. ¿Ya? Entonces, bueno, el estudio que se realizó acá en la provincia de Ñuble y la provincia del Biobío es consultar a los estudiantes en el fondo qué nivel de alfabetización digital contaban en ese momento para poder ejercer y, digamos, cumplir con todas las exigencias y demandas que las clases virtuales estaban demandando. Y por otro lado, también consultar acerca de cómo ellos sintieron o cómo ellos entendieron y pudieron aplicar todas estas plataformas que surgieron muy rápidamente, ¿cierto? Para poder auxiliar, para poder ayudar al desempeño de estas clases, tanto en el ámbito pedagógico como también en el ámbito de cómo evaluar a estos alumnos. ¿Ya? Entonces, bueno, el estudio se centra principalmente en
hacer una encuesta, hacer una consulta a estudiantes, tanto de educación secundaria de los últimos años de colegio y alumnos de la universidad, de diseño principalmente, donde se hizo un cuestionario a través de Google Forms y en el cual se les consultaba a través de 4 dimensiones que se establecieron para hacer todas las preguntas. ¿Ya? Principalmente las dimensiones que se trató fue la dimensión tiempo, en el fondo cómo ellos manejaron la conectividad para las actividades académicas y el tema de la distracción de ellos, la dimensión técnica, las habilidades prácticas y operativas en el uso de la tecnología. Otra dimensión que se consultó fue la dimensión socioemocional, que se refiere principalmente a cómo ellos interactuaron y cómo se comunicaron de manera segura en línea. Y la última era la dimensión cognitiva, que era la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, la solución de problemas y la planificación utilizando estas tecnologías de la información y de la comunicación. Ya esas 4 dimensiones fueron las consultadas, ya, y además hubo una segunda parte en la cual se formularon preguntas referidas a cómo ellos evaluaron estas plataformas que se diseñaron de manera muy veloz. La verdad que surgieron de una manera o emergieron de una manera muy veloz para fue como un recurso utilizado en el aula virtual para facilitar estas actividades como las clases en línea, el trabajo en equipo, las disertaciones, los foros de debate, las evaluaciones, entre otras cosas. ¿Ya? De esa manera se dividió la consulta y bueno, los resultados principalmente, no voy a ahondar en ellos ya en cada uno de los casos, sino que a grandes rasgos los resultados indican que la mayoría de los estudiantes sí se adaptaron bastante bien y muy eficazmente a este entorno digital. No fue tan nuevo y tan novedoso para ellos porque ellos son una generación que están acostumbrados a, a manejar, digamos, el tema digital. Por lo tanto, manejaron bien sus tareas, sus actividades académicas y se pudieron adaptar a estos recursos tecnológicos rápidamente. A diferencia de los profesores, que a los profesores les costó bastante más adaptarse a toda esta tecnología que llegó muy de repente y hubo que aprender a usarla para implementarla en estas aulas virtuales. Lo que sí, de manera, no sé si decirlo de una manera negativa o no, pero como consecuencia los chicos sí aumentaron significativamente ahora los tiempos de conectividad, tanto en el tema pedagógico, en el tema de sus actividades académicas, como en redes sociales. Y eso se puede ver hasta el día de hoy, o sea, los chicos son dependientes totalmente del ámbito digital, están conectados todo el día en estas redes sociales y dependen mucho de ellas, y tanto para sus actividades académicas como para sus relaciones sociales. ¿Ya? Y otra cosa que quería mencionar como resultados, digamos, que fueron interesantes, a partir de estas plataformas que surgieron, que fueron muchas, muy variadas, hay muchas que digamos que los chicos votaron por ellas de una manera bastante impresionante, digamos, y son las mismas plataformas que ellos siguen utilizando hasta el día de hoy. O sea, hemos vuelto a la presencialidad, pero esas plataformas que surgieron por el tema del aula virtual llegaron para quedarse, ¿ya? Así podemos ver que el Zoom lo utilizamos todos, ¿cierto? Tanto alumnos como académicos, el Google Classroom, por ejemplo, el Microsoft Teams, el Mentimeter también se utiliza bastante, el Miro, que es una plataforma colaborativa en tiempo real. Entonces, hay varias de estas plataformas que llegaron en el fondo para auxiliar
el trabajo de los alumnos y llegó para quedarse en el fondo porque les facilita mucho más, sobre todo los trabajos que ellos realizan en forma colaborativa, el trabajo en equipo entre ellos. Entonces, bueno, dentro del artículo ahí se muestran cuáles son esas plataformas por las cuales fueron consultados y cuáles fueron las que los chicos con más facilidad pudieron adaptarse a ellas. ¿Ya? Entonces, bueno, em, las conclusiones de esta investigación destacan que, bueno, fue una respuesta muy necesaria, ¿cierto? Ante esta situación de emergencia en la que todos vivimos, ¿cierto? Adoptar estas nuevas herramientas digitales y el uso intensivo de estos medios tecnológicos vinieron, digamos, pero no fue un mal aporte, sino que ha sido un aporte significativo para la formación de ellos, ¿cierto? Y permitiéndoles enfrentar positivamente este desafío que fue sin precedentes, o sea, la pandemia que tuvimos que enfrentar. Así que, Vamos redondeando, Andrea, por sí, favor. altero. Como decía, estas herramientas llegaron, digamos, y actuaron de manera positiva. Y como fue tan positiva, digamos, la aceptación de ellas, y quedaron en el uso cotidiano hasta el día de hoy. Eso. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Andrea. Muchas gracias. Me preocupó un poco lo de Altío, pero bueno, menos mal que estamos cerca de los chilenos para comprender el mensaje. Bien, Ah, bueno, altero. Ya. bien, vamos a ir concluyendo con la última de las presentaciones, last but not least, como dicen los americanos, porque es el turno de Lorena Lisi, en realidad, Lisi, así la conocemos todos, González. Universidad de Buenos Aires, Universidad Austral y Universidad del Este. Este escrito, que se titula Instagram o el espacio para la perfección de las mujeres de generación X y los filtros de alteración de la imagen en la telefonía móvil. Este escrito explora la relación entre las mujeres de generación X y las herramientas digitales en tecnologías móviles. Se discute la apropiación de estas nuevas tecnologías por una generación adulta que ofrece una imagen retocada de sí misma en plataformas virtuales, particularmente Instagram. La autora estudia el pasaje de una vida analógica donde la autoimagen comprende arreglarse para salir mediante prendas, maquillaje, hacia una vida virtual en la cual esa estética se conforma con herramientas digitales. Adelante, Lisi. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Este trabajo es fruto de el posgrado en Sociología del Diseño que hice el año pasado en la UBA y me interesaba ver el uso o la apropiación de estas herramientas digitales por personas que no hayan sido nativos digitales, precisamente. Entonces tomé a las mujeres de generación X de 40 a 60 años, eh, precisamente para la pregunta que me hice fue si es que hay algún mecanismo que las lleve a estas personas, estas mujeres, a usar estos filtros de alteración de imagen que en sus publicaciones, en videos, fotografías, ¿no? Donde aparece una imagen que no es la real, digamos, ¿no? Entonces, a partir de eso me puse a reflexionar que ya la vida ha dejado de ser, ¿no? Como una narración de la experiencia humana, sino que ha pasado a convertirse en otra cosa, ¿no? Cuando nosotros antes tomábamos fotografías, lo poníamos en un álbum, invitábamos a nuestros amigos, a nuestros parientes a ver ese álbum de fotos, ¿no? Cambió toda la dinámica, la aparición de los celulares, ¿no? Y también nuestra manera de habitar el mundo, ¿no? Pensé también como al rostro, ¿no? Que es tan particular, es lo primero que ponemos nosotros para presentarnos, de hecho acá lo estamos viendo, ¿no? Que nos hace tan únicos. Presenté al rostro pensado como una máscara, ¿no? Y yendo a la etimología de la palabra en latín, máscara como persona, persona como máscara, digamos, cómo estas mujeres
se enfocan en trabajar en esta alteración, ¿no? Para presentarse en esta vida nueva digital, ¿no? Nosotros ahora estamos, digamos, en una realidad que es la vida diaria, ¿no? La suprema realidad, como dice Berger Luhmann, pero a partir de la irrupción de todas las plataformas digitales, tenemos la otra realidad, ¿no? Que es la realidad digital, pero que también se vive como una realidad, ¿no? Como una realidad donde yo puedo alterar mi imagen, editarme, retocarme, cambiar todas las veces que quiero, ¿no? Esta realidad se prende, digamos, cuando se prende el celular y precisamente se apaga cuando lo apago, ¿no? Esta es una vida a medida. Lo bueno que tiene es que uno puede, o estas mujeres en realidad, pueden alterarse tantas veces quieran, y si no gusta, cambiarse tantas veces quieran, ¿no? Me interesaba, sí, ver a estas mujeres apropiándose de estas herramientas, ¿no? Que lo hacen a través de aprendizajes con chicos más jóvenes, con los hijos, con los sobrinos, ¿no? Yo analicé a 10 mujeres a partir del año 2017 al 2023, ¿no? En donde vi que hay uso, a veces hay un uso prolongado, a veces hay un corte, no se puede determinar precisamente en qué años y todas estuvieron trabajando con estas herramientas. La realidad es que no, porque también estas mujeres han pasado por varias etapas, ¿no? En principio hay una concepción de lo que es la belleza para estas mujeres que no es lo mismo para los chicos de generación Z o millennials, ¿no? Algo así como la buena presentación, ¿no? Estar prolijo, ¿no? Entonces ellas pasaron por varias etapas, ¿no? En principio el maquillaje, en otros tiempos con la irrupción de los nuevos avances de tecnologías, las cirugías estéticas, bueno, tratamientos invasivos, no invasivos, y esto que llegó para también ayudar un poco a acelerar los procesos, ¿no? Digamos, de retoques, podría decirse, ¿no? Este grupo de mujeres deciden poner la cara, ¿no? En Instagram, porque, bueno, sabemos que en las redes uno puede hacerlo o no, ¿no? Instagram, precisamente, y por eso la elegí, es el lugar de lo bello, ¿no? Hay una palabra que se llama aesthetic, que en las tendencias está muy fuerte y empezó ahí. Aesthetic es lo bello. En Instagram hay imágenes bellas, ¿no? Entonces el que decide aparecer ahí se tiene que retocar. O sea, generalmente pasa, ¿no? Que se tiene que editar, que retocar. Las mujeres que elegí así lo hicieron, ¿no? Y también uno piensa, estas personas tienen trabajos, tienen familias, y este trabajo es un trabajo más que le ponen al trabajo diario, ¿no? Foucault decía el trabajo del cuerpo, ¿no? Hay como un trabajo que tiene que ver con eso de arreglarse, de estetizarse para estar dentro de ese mundo. Y la frase también que se repite bastante en el trabajo es que si no estás en las redes, como no existís, ¿no? Esa idea de que la red hace que la persona pueda aparecer. En realidad, sí está aceptado en este grupo de mujeres, pero porque en general es usada para el trabajo, sobre todo. Entonces, vieron que esta herramienta potencia el trabajo, las ayuda con sus conexiones, eh, y también hay como un pacto de lectura con sus seguidores, podríamos decir, en el cual no se habla del uso de estas herramientas, o sea que se da por hecho la imagen que se está viendo, ¿sí? Entonces, me parece que
todo lo que yo por ahí venía pensando acerca de que, bueno, quizás la sociedad presiona a las mujeres, quizás estaban como a disposición de, bueno, me parece que fue cambiando un poco la mirada, ¿no? Como que me pareció que al final del trabajo estas mujeres toman esta herramienta, la usan a favor, y cuando ya está, cuando la necesitan, eh, la dejan, digamos, y precisamente porque, bueno, ellas ya vienen como de otro momento donde no existían estos dispositivos, así que lo toman y lo dejan. Y me pareció también que hay un filósofo que me encanta y siempre da vuelta a la mirada, que es Lipovetsky, y la mirada de él que da vuelta, digamos, el pensamiento de lo que vengo trabajando, ¿no? Que dice, en realidad la frivolidad femenina contribuye a conformar una nueva figura de lo femenino, en la que la reivindicación del encanto no excluye la del trabajo y la responsabilidad. Las mujeres han conquistado el derecho a voto, el derecho al sexo, a la libre procreación y a todas las actividades profesionales, pero al mismo tiempo conservan el privilegio ancestral de la coquetería y la seducción. ¿Por qué obstinarse en hablar de manipulación o cosificación cuando una amplia mayoría de mujeres declara que la multiplicación de cosméticos, lejos de oprimirla, les dan más independencia y más libertad para agradar a quienes ellas quieran, cuando quieran y como quieran, ¿no? Entonces me parece que es más como un juego eh, este uso de herramientas, ¿no? Que una obligación. Lizzy, si Y quisieras ir redondeando. redondeando sería que próximamente estas personas van a formar parte de lo que es la economía plateada, ¿no? Y van a seguir consumiendo. Entonces, me parece que queda el trabajo abierto para ver cuáles son las próximas plataformas que quizás indaguen estas mujeres. Muchas gracias, Lizzy. Y A hablando ustedes. de cuestiones plateadas, quiero aclarar que en realidad no tengo canas. Es un efecto digital de mi barba y de mi pelo. Sepan aceptarlo. Bien, bueno, hemos terminado en tiempo y forma. Ustedes sabrán, porque los hemos comunicado, que la comisión dura en las presentaciones 1 hora y media, que ha sido cumplida debidamente, y ahora tenemos un tiempo como para hacernos preguntas, por ejemplo. Yo invito a quien quiera hacer una pregunta de los que están participando a otro participante, levante su mano digital, ahí donde dice, bueno, reacciones, por ejemplo. Allí tienen una manito que se levanta, si no levanten la mano así, que lo van a ver igual, para hacer una pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro de las presentaciones del momento o algo que haya necesitado algún tipo de explicación. Empieza Lizzy, muy bien, no demoró mucho el silencio, bueno. Y hay una mano levantada también, creo que era Claudia, ¿verdad? Sí. Adelante, Lizzy. Y mi pregunta es para Edison, como mujer del diseño, me, me llamó mucho la atención el tema de la cantidad de calzado que producen. Quería saber si es para consumo interno, para exportación, qué tipo de materiales usan, porque algo que se está viendo, ¿no? Mucho, en realidad, es como esto de pequeñas empresas que se están dedicando muy fuertemente al diseño, ¿no? Sí, bueno, aquí en el país nosotros tenemos unas salvaguardias, o sea, desde la parte de economía. Sobreviven las empresas por unas salvaguardas. Por eso es que no se ha trabajado mucho sobre el diseño. Como les decía, bueno, el tiempo es muy cortito, pero hemos visitado a empresas, a varias empresas, y hemos conversado con los gerentes, con los jefes de producción, con las personas que hacen producción, y lastimosamente no tanto diseñadores, porque no hay diseñadores como tal. Lo que en empresas grandes sí, pero el objetivo de la investigación no eran las medianas ni las grandes, sino las pequeñas. El- Más o menos, digamos que hay unos 2 millones de pares de zapatos que se exportan, pero básicamente son botas de caucho. Son esas botas que utilizan en el campo, que se van hacia Colombia y hacia Perú.
Entonces, por eso es que el precio es bajo, o sea, son alrededor de $3.04, si no me equivoco, que es el precio de exportación del calzado que nosotros sacamos. Ahora, la idea, bueno, yo trabajo en una universidad, nosotros hemos propuesto al gobierno central, al gobierno provincial, la creación de un centro de investigación en calzado que se llama SIDCA. Estamos muy cerca de conseguir que se unan todas estas empresas para que nuestra universidad con sus profesores y sus estudiantes sean un macro laboratorio de investigación y diseño para las tendencias de calzado de todas las pequeñas empresas, las microempresas que existen aquí en la provincia del Tungurahua, porque tú sabes que el departamento de diseño tiene un costo y el diseño per se tiene un costo. Y no arranca solo con el diseño, sino también tiene mucho que ver con el antes del diseño, que son los materiales, los herrajes, las ideas globales de hacia dónde está la tendencia. Hay que invertir Porque en cazadores de aquí, tendencia. claro, aquí hay un caso similar de calzado de seguridad. No sé si ustedes conocen a Ombú, Pampero, que se han dedicado a las botas de seguridad y ahora son totalmente calzados de diseño. O sea, uno ve la bota de seguridad y es un zapato que a uno le daría ganas de ponerse para el día a día. O sea, me parece un caso bastante acorde a lo que estás contando. Sí, y claro, que decía Roberto algo de Italia. Como dato, Roberto, Italia no es top 10 en producción de calzado, pero sí es top 10 en exportación de calzado. Y el precio de exportación de calzado promedio está en los 60 y algo dólares, creo que son $64 de promedio de exportación de calzado. Y si tú averiguas, realmente ese dato tendría que averiguarlo mejor, pero ellos trabajan muchísimo con diseño. Hay un par de diseñadores de acá del Ecuador que trabajaron allá, que estudiaron allá y nos contaban sobre el tema del diseño. En realidad a eso me refería, Edison, porque bueno, el diseño italiano me parece a mí, ¿no? Dentro del calzado es destacado. Bien, uno de los puntos. Vamos a darle la palabra a Claudia, que quería, no sé si consultar, preguntar u opinar. Adelante, Claudia. Gracias. Sí, quería preguntarle a Carla Silva sobre su investigación, que de hecho leí el artículo, me pareció súper interesante y me gustaría saber, después de lo que leí, las conclusiones, me gustaría saber en qué punto se encuentra su investigación, es decir, qué pasó después de lo publicado, hacia dónde tienen pensado ir y si hay ya algunas aplicaciones sobre pues realmente esto es un biomaterial, ¿no? El diseño de nuevos materiales que yo creo que es un área muy importante y que va a marcar, yo creo que el presente siglo a nivel mundial, ¿no? Lo que sería la producción de nuevos materiales a partir de materia prima secundaria. Entonces, un poco, esa es mi consulta para ella. Sí. Gracias, Claudia, por tu cuestión, que es muy interesante, porque nosotros a CITEVE no somos un centro de desarrollo, pero con centro tecnológico, textil. Es decir, que nosotros lo que intentamos hacer es una investigación más aplicada y intentamos siempre llegar al mercado. Eso es una prioridad para nosotros y por eso siempre estamos trabajando con empresas, con pymes también. En Portugal, como lo sabes, la industria textil es muy fuerte, pero también la industria de calzado, como Edison estaba comentando, en Portugal también es muy fuerte. Por eso, con estos materiales, lo que estamos testando en este momento es diferentes aplicaciones, incluso para calzado, porque tiene la resistencia que es necesaria para conseguir soportar los pies, pero también para aplicación en recubrimiento de estofos para el sector automóvil. Por eso, no solo para producir un producto textil que puedes vestir, más para testes técnicos también, porque ahí sí que está una gran presión en Europa, como lo sabes, que tenemos que aumentar la cantidad de materiales que puedes recuperar en fin de vida, que puedes reintroducir en una cadena circular. Por eso lo que estos materiales nos ofrecen es la posibilidad de reintegrar nuevamente. Podremos incluso reciclarlos y transformarlos nuevamente, porque es una gran innovación de estos materiales en relación a los materiales de origen fósil, en particular que estamos también haciendo un trabajo muy intenso en
compósitos, biocompósitos, son los materiales que tienes con recubrimiento con polímeros, para que podamos reciclarlos y transformarlos en nuevos productos. Y aquí sí que el design es muy interesante, porque muchas veces nosotros, como estamos muy focados en el sector textil, calzado para nosotros es muy similar, pero textil, muchas veces perdemos la oportunidad que los designers que estamos intentando trabajar, y muchas gracias también con la colaboración que hemos empezado con Jimena, que estamos comenzando a contratar también designers para nuestro equipo de técnicos, porque vemos que si están desde el principio involucrados en la pesquisa que estamos haciendo, que pueden sugerir muchas nuevas aplicaciones. Pero en este momento sí que estamos tentando, que estamos produciendo una escala piloto para aplicación en calzado y también al sector automóvil. Sí, un poco en esa misma línea. ¿Ustedes van a hacer ya en algún momento la presentación del material, o hay en algún sitio donde pueda consultar una ficha técnica, digamos ya a nivel Sí, que de distribución y eso? nosotros no vendemos nada. Nosotros, como hacemos desarrollo, Vale, trabajamos con empresas, pero que estamos con empresas que están explorando esto para muy bien. comercializar. En particular son empresas que son portuguesas, pero que tienen en fábricas también en otros sectores del mundo. Una es ERT, que produce componentes para el sector automóvil. Pero lo que podemos hacer, porque estemos también publicando en nuestras páginas, en particular en este proyecto muy grande que estamos conduciendo nosotros, que es el proyecto BIT, Bioeconomía para Textil, que vamos siempre teniendo pequeñas fichas técnicas, muestras, demostradores, y si tienes oportunidad, como estás muy cerca de nosotros, también si puedes Sí, visitarnos, que tenemos todo gusto en mostrarte algunos de los desarrollos de estos materiales. Sí. muy bien. Muchísimas gracias. Carla, Gracias. podrías, si te parece, colocar en el chat tu dirección de correo electrónico, como para que Sí. Claudia y tantos otros puedan comunicarse, lo mismo que el resto, mientras esperamos el comentario, la pregunta o la opinión de Jimena Alarcón. Jimena. Sí, bueno, quería agradecer a Carla la explicación que ha entregado. Tuve la oportunidad de estar en mayo en una conferencia que organizó CITEBE, donde se mostraron diversos proyectos. Sé que esas presentaciones también están en la página de CITEBE, si hubiera interés también en conocer más sobre esos proyectos. Y quería preguntar a Eric Sirabeña, porque Eric trabaja hace muchísimos años en temas de envase, principalmente en diseño, pero me ha llamado la atención que el artículo que he enviado ahora es sobre metodologías, como explicaba hace un momento. Entonces me gustaría saber, respecto de esta metodología, si pudieras profundizar un poco más, Eric, principalmente en los métodos y herramientas creativos que pudieron implementar para acceder a la información necesaria para la investigación. Sí, gracias Jimena por la pregunta. En realidad siempre he tenido un interés hacia la metodología proyectual, en el Sí, sentido que he trabajado mucho, o sea, no he trabajado mucho como diseñador de packaging, sino que he trabajado mucho como, digamos, estudio de metodología, métodos y herramientas para el diseño de packaging. Y en el fondo, el tema de la metodología, entonces partí del sector de los envases, desarrollando métodos y herramientas, y con el tiempo también he ido agregando otros recursos creativos. No sé si te refieres al proyecto de Design Drama que también estoy desarrollando, o te referías a eso. sí, 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 porque hace años nos mostraste algo en Talca, recuerdo, y sí, mezclabas justamente el drama con el método, sí, con el sí, envase, sí, entonces me gustaría sí. que nos contara un poco sobre eso. Sí, sí, el tema para contarle justamente a todas y los colegas acá, también fui actor en algún momento de mi vida, diría, porque he hecho muchas cosas, entre ellas también viví en Chile 8 años, por eso que conozco a Jimena Alarcón, tengo el placer de conocerla. Y antes, de hecho, de mudarme a Chile, había trabajado en una compañía teatral unos 10 años. Entonces, en un momento como
en realidad más que actuar, a mí me interesaba mucho la puesta en escena de los espectáculos. Entonces, todo el tema de los laboratorios teatrales, como de los métodos, las técnicas actorales, etc. Llegó un momento en que mi pasión por la metodología proyectual empezó a entrecruzarse con los métodos teatrales. Entonces empecé a ocupar el teatro, la improvisación teatral, las técnicas actorales y todo lo que en el fondo rodea el teatro para poder en el fondo desarrollar proyectos de diseño. Y hace unos 10 años desarrollé este proyecto que se llama Design Drama, que tiene que ver justamente con la dramatización del diseño. De hecho, tiene que ver con, en el fondo, considerar cada proyecto de diseño como una puesta de escena teatral y en el fondo considerar diseñadoras y diseñadores como actores, actrices que en el fondo tienen que preparar el papel, es decir, inmersimarse en sus usuarios y usuarias para poder efectivamente diseñar de la manera más apropiada y más adecuada posible. Y en los últimos años también he empezado también a frecuentar un máster, esto como estudiante, volví a estudiar y me estoy especializando como dramaterapeuta, es decir, estoy agregando también la parte como más de bienestar y entonces estoy ocupando la creatividad y el teatro para el bienestar y lo estoy aplicando ahora en el diseño para los y las diseñadoras y también en la parte más de formación. Pero sigo de alguna manera como en paralelo desarrollando todo el tema del packaging y en paralelo el tema, como decía, de las metodologías creativas, pero de vez en cuando se cruzan estos dos ámbitos y por eso que también propongo como esta contribución que tiene que ver más bien sobre metodologías para el diseño de envases. Ujú. Muy Muy bien. interesante, Muchas Eric. gracias, Eric. Gracias por la pregunta. Jimena, te propongo que vayamos cerrando. A mí lo que más me gusta realmente de los coloquios, de los congresos, es este momento donde intercambiamos, ¿no? Porque a veces los congresos se transforman en espacios donde cada uno se escucha a sí mismo. Termino mi ponencia y ya me retiro. Mientras que lo interesante es esta suerte de discusión, de dilema, de argumentación sobre los temas. Recién Carla mencionaba la investigación aplicada, Eric decía la investigación proyectual, la investigación creación, la investigación académica, la investigación profesional, y todos esos temas nos influyen, ¿no? Yo creo, y tengo un secreto en la dirección del doctorado en diseño de la Universidad de Palermo, que es dejar que los doctorandos, y también sucede en la maestría, casi todos los posgrados tienen ese privilegio, hace que cada uno de los implicados proponga una investigación. Lo mismo que ha sucedido con la UBA y la gente que viene de Sociología del Diseño, que por cierto, Martín me dice que no se preocupen, que él va a ver la grabación, que por supuesto todos vamos a tener disponible en unos días, y va a criticarlos, que no se queden tranquilos porque no, porque no pudo sumarse a al encuentro. Bien, habiendo dicho esto, digo, las instituciones somos más rígidas en la generación de nuevas líneas de investigación. Las personas tienen la flexibilidad de generar temas, como vieron hoy, amplísimos, ¿no? Un repertorio enorme de posibilidades que nos dicen por dónde va el diseño, por dónde va la agenda del diseño el día de hoy. Y hoy fue una muestra clara de que el diseño va apuntando a lo que aparece. En cuanto a la performance que recién mencionaba él, nosotros tenemos varias investigaciones sobre el diseño de performance, o performance como quieran llamarlo, porque es un tema que se viene. Y si no, y no quiero tirar la piedra antes del último momento, pensemos en la fiesta de apertura de los Juegos Olímpicos y la performance que supuso una, digamos, polémica, por llamarlo de una manera, última cena, que generó mucho ruido y que no tiene que ver más que con un diseño de performance, un diseño performático. Podríamos hablar seguramente el resto de la noche sobre el tema, no lo vamos a hacer, pero me parece que lo podemos reflexionar, lo podemos pensar. Tenemos que avanzar, eso también es diseño.
Jimena, escucho tu despedida. A ver. Sí, me quedé pensando en fragmentos que contaba Claudia, ¿cierto? Pero desde un punto de vista bien abstracto, porque me gusta mucho que cada año aparecen nuevos temas, nuevas disciplinas. Entonces, quisiera destacar la interdisciplina como una parte relevante del desarrollo del diseño. Eric nos hablaba de las artes escénicas, bueno, hablamos de productos, hablamos desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista más bien del arte, de la economía, de la educación con Andrea, las tecnologías. Entonces, hablamos en el fondo de diversas disciplinas que se están entrelazando, estos diversos fragmentos que se unen para llevar adelante el diseño, la innovación por diseño. Y eso me parece súper interesante y súper bonito de destacar, Roberto, en este número que hemos logrado con estas diversas miradas, pero que finalmente contribuyen a seguir avanzando en el camino del diseño para el bienestar de la sociedad en pleno. Como dice Carmelo Di Bartolo, mi profesor con el que estoy trabajando acá, para el bienestar de los vivientes, ¿cierto? No solamente el ser humano, no los animales, sino que todos los vivientes, todos los seres vivos. Entonces, finalizar con eso, agradecer nuevamente a los autores que están presentes, a los autores que enviaron sus contribuciones a la revista y motivarlos a que sigamos trabajando por nuestra maravillosa disciplina que es el diseño. Incluyo a los ingenieros y a las distintas disciplinas que están acá porque ya son parte nuestra. Así que muchas gracias, Roberto, también por la invitación a colaborar. Claro que sí. De hecho, Jimena, respecto de esto de la multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina, es Sí. lo que tenemos entre manos seguramente, y parte de la cosa tiene que ver con la episteme de nuestra disciplina. Y los invito entonces, si quisieran, a la misma hora el día de mañana, tenemos un encuentro sobre epistemología del diseño, donde la construimos justamente como la articulación entre el arte, la ciencia, la tecnología y el diseño como articulador de esas disciplinas. Esto parte de un teórico, Rich Gold, que dio el punto de partida para una serie de reflexiones académicas que veremos mañana a las 6 de la tarde en este mismo canal, es decir, con el mismo link. Así que agradeciendo a todo el mundo la presentación, a Jimena puntualmente, la colaboración y el esfuerzo compartido, y el personal técnico, ¿no?, que está detrás de todo esto para que todos los cables no se peguen, digamos, para que se conecten donde deben estar. Les despido a todos, les agradezco a todos la participación y nos encontramos en cualquier momento. Adiós, adiós. Muy Gracias, bien, Roberto. muchas Un saludo gracias, que estén a muy bien. todos. Saludos. Un saludo. Gracias. Gracias a todos.